Hay un momento muy especial en la relación con un narcisista. El momento en que no haces nada, no explicas, no contradices, no ruegas, no intentas parecer superior, simplemente guardas silencio. Y es precisamente ese silencio, no las palabras ni las acciones, lo que se convierte en el golpe más profundo a su estructura psicológica. Porque para el narcisista, el silencio nunca es neutral. No es un vacío inofensivo. Es una señal de que algo familiar está desapareciendo. El control. Cuando te niegas a romper el silencio, no solo dejas de comunicarte, estás derrumbando un sistema invisible que han construido a tu alrededor durante mucho tiempo. Un sistema donde tus emociones eran recursos, tus reacciones eran combustible y tu presencia era prueba de su existencia. El narcisista no vive de conexiones reales, vive de reflejos. Y cuando el espejo desaparece de repente, lo que aparece no es tristeza pura, sino un pánico estructurado. Alan, lo que confunde a muchos es que la reacción del narcisista parece muy emocional. Ira, dulzura, arrepentimiento, desesperación o frialdad. Pero la verdad más profunda es que nada de eso es espontáneo. Cada movimiento después de tu silencio es un intento de restaurar el viejo orden, donde ellos hablan y tú respondes, donde ellos provocan y tú explicas, donde ellos desestabilizan y tú regulas las emociones de ambos. Cuando dejas de participar, ese sistema empieza a fallar. Tu silencio no les duele porque te han perdido. Les duele porque ya no tienen datos. No hay señales para saber si deben actuar como víctima, amante, incomprendido o controlador. Y es justo en esa zona borrosa donde empieza a revelarse su verdadero rostro, no porque hayan sido expuestos, sino porque ya no tienen suficiente retroalimentación para sostener la máscara. Este texto no trata sobre castigar al narcisista, trata sobre una verdad mucho más incómoda. Cuando guardas silencio, no les estás haciendo nada, simplemente dejas de cargarlos sobre tus hombros. Y es eso lo que hace que su siguiente paso sea extremo, inesperado y aterrador. No porque tú seas cruel, sino porque has roto un contrato psicológico que ellos siempre creyeron que nunca te atreverías a romper. Cuando eliges el silencio, lo primero que sucede no ocurre afuera, sino dentro de ellos. No es un estallido inmediato de ira, ni tampoco el arrepentimiento, como muchos imaginan. Lo que aparece primero es una sensación difícil de nombrar: desorientación. El narcisista está acostumbrado a vivir en un mundo donde todo tiene retroalimentación. Está habituado a que cada palabra genere una onda, cada acción provoque una reacción, cada emoción que siembra regrese para alimentar su ego. Y de repente, silencio. Tu silencio no es como un rechazo claro, porque rechazar aún es una forma de diálogo. Es como si salieras de la habitación mientras ellos siguen monologando, sin golpes, sin debate, sin escenario. Solo quedan ellos consigo mismos. Y ese es el lugar donde el narcisista es más débil. No están hechos para autorregularse emocionalmente. No regresan a su interior para estabilizarse. Siempre necesitan un punto de apoyo externo, una mirada, una reacción, una oscilación emocional de otro para saber que existen, que aún tienen impacto, que siguen teniendo control. Por eso, cuando guardas silencio, no estás ignorando. Estás interrumpiendo todo su mecanismo operativo habitual. Desde ese momento, comienza una cadena de reacciones, no aleatorias, no caóticas, sino una secuencia muy familiar para quien ha estado en una relación así. Ellos empiezan a probar, suave al principio. Buscan ver si aún estás allí, no para reconectar,
sino para comprobar si aún reaccionas. Una frase ambigua, un recuerdo viejo traído a la conversación, un reproche difuso, un gesto dulce en el momento menos oportuno. Todo con un solo objetivo: hacerte romper el silencio, porque para ellos el silencio no es un límite, es una amenaza. Dice que ya no eres predecible, que ya no sigues el guión conocido, que ya no respondes como aprendieron a manipular. Y cuando el control ha sido la base de su identidad, perderlo no solo incomoda, provoca pánico. Aquí es donde muchos se confunden. Ven al narcisista de pronto tierno, o de pronto furioso, o de pronto actuando como víctima, y creen: al menos todavía le importo. Pero la verdad es, lo importante no es quién eres tú, sino si aún reaccionas. No porque te extrañen, sino porque extrañan la sensación de poder cuando tú aún respondías. Y es justo aquí donde tu silencio empieza a mostrar su verdadero poder. No el poder de vengarse, sino el poder de salir del papel. Ya no necesitas demostrar que tenías razón. No necesitas explicar el pasado. No necesitas aclarar la verdad, porque cada explicación es un nuevo hilo que vuelve a tejer la estructura antigua. Cada emoción expresada es una señal para que ellos ajusten su estrategia. Tu silencio no los cambia, pero sí deja al descubierto todas sus tácticas. Cuando ya no tienen reacciones de las que sostenerse, se ven obligados a cambiar constantemente de máscara, y es ese cambio lo que revela su verdadera esencia. Empiezas a ver con claridad. No hay una última conversación que pueda darte paz, porque la meta nunca fue comprender la meta, siempre fue someter emocionalmente. Y cuando mantienes tu silencio no desde la rabia, sino desde la conciencia, no solo estás saliendo de esa relación, estás saliendo de un sistema que silenciosamente te había definido durante mucho tiempo. Dejas de ser el espejo, dejas de ser el punto de apoyo, dejas de ser el regulador emocional de otro. Por eso el siguiente paso del narcisista suele dejar a muchos en shock. No porque se vuelvan más crueles, sino porque, al desaparecer el reflejo de luz, la oscuridad ya no tiene cómo esconderse. Y es justamente ahí cuando te das cuenta. El silencio no es el final de la historia. Es el comienzo del verdadero poder, donde ya no necesitas participar para ser libre. Cuando mantienes el silencio el tiempo suficiente, comienza a suceder algo muy importante. No solo el narcisista cambia de táctica, sino que todo el ritmo psicológico de la antigua relación empieza a desmoronarse. Esta es la etapa en la que muchas personas empáticas se sienten más confundidas, porque en apariencia parece que no pasa nada, pero por debajo hay un cambio muy profundo. Ya no hay discusiones familiares, ya no hay picos emocionales a los que aferrarse, ya no hay roles definidos que te indiquen dónde estás parado. Esa falta de dramatismo hace que muchos piensen erróneamente que están haciendo algo mal, pero la verdad es, lo estás haciendo bien, y el viejo sistema está muriendo. El narcisista no se derrumba de forma ruidosa como en las películas. Su fractura ocurre en silencio, por dentro, y a menudo está cubierta por comportamientos compensatorios muy sutiles. Cuando el silencio ya no se rompe por tus explosiones emocionales, se ven obligados a enfrentarse a algo que siempre han evitado: la sensación de no controlar el espacio emocional. Es entonces cuando los verás empezar a perder el ritmo, no porque se debiliten de inmediato, sino porque ya no tienen un punto de referencia para ubicarse dentro de la relación contigo. Pueden aparentar más calma por fuera, pueden publicar imágenes de estabilidad, felicidad, haber seguido adelante, pero no te dejes engañar por la superficie. Estas conductas no son verdadera recuperación,
sino un intento de restablecer la sensación de control de forma indirecta. Cuando ya no pueden controlarte a ti, buscarán controlar la narrativa. Y esa narrativa no busca la verdad, busca calmar el vacío interno que sienten. En esta etapa, lo más peligroso no es lo que hace el narcisista, sino lo que ocurre en tu propia mente. Porque cuando el silencio se prolonga, empiezas a sentir un vacío muy extraño. Una parte de ti estaba acostumbrada a reaccionar, a explicar, a mantener la paz, y ahora ya no tiene un rol claro. Y justamente ese vacío puede hacerte tambalear, preguntarte, ¿estaré siendo demasiado fría? ¿Debería decir algo para aclarar? Este es el momento clave no para ellos, sino para ti, porque el silencio no es solo una estrategia de defensa, es un proceso de reestructuración de identidad. Cuando dejas de reaccionar, no solo dejas de alimentar al otro, también dejas de vivir en un estado de activación constante. Tu sistema nervioso empieza a desacelerar. Los impulsos de explicar, de arreglar, de calmar al otro, se debilitan. Y en ese silencio comienzas a escuchar una voz que antes siempre era silenciada, la voz de la intuición, de los límites personales, de la autoestima. El narcisista percibe este cambio, aunque no sepa nombrarlo. Percibe que ya no estás abierta como antes, que ya no te dejas arrastrar por el torbellino emocional, que ya no respondes a los mismos puntos de contacto, y eso genera una reacción muy característica, escalada, no por ira pura, sino porque el sistema antiguo intenta repararse a sí mismo. En esta etapa, pueden volverse más extremos en su forma de acercarse, o demasiado dulces, o excesivamente fríos, o tratando de revivir recuerdos bonitos, o devaluándote de forma sutil. Cada acción lleva un mismo mensaje implícito. Vuelve a tu antiguo rol, pero lo diferente es que ahora lo ves con claridad. Ya no te dejas arrastrar por las palabras. Ya no confundes emoción con verdad. Reconoces el ritmo conocido de la manipulación, pero esta vez estás fuera de ese compás. Y cuando estás fuera, se revela una verdad muy difícil de aceptar. Nunca les importó realmente cómo te sentías. Lo que les importaba era si aún reaccionabas. Esta es la verdad que más duele a muchos, porque obliga a soltar la ilusión de que si hubieras dicho las palabras adecuadas, amado lo suficiente, comprendido más, la relación podría haber sido diferente. El silencio revela que no fue que dijeras algo mal, sino que hablaste con una estructura que nunca fue diseñada para escuchar. Cuando esto se asienta en ti, el silencio deja de ser un esfuerzo forzado. Se convierte en un estado natural. Ya no tienes que esforzarte por no responder. Simplemente ya no tienes nada que decir dentro de ese antiguo sistema. Y es entonces cuando el poder realmente cambia de lugar. No un poder para controlar a otros, sino el poder de ya no ser arrastrado. El narcisista es muy sensible a este cambio de poder. Puede que no lo admita, pero percibe que ya no estás en una posición inferior dentro de la estructura invisible entre ambos. Ya no eres quien tiene que explicar, demostrar o aclarar, y eso lo confronta con un miedo más profundo que el abandono. El miedo a dejar de ser relevante. No todos comprenden esto. Muchos creen que el narcisista teme perderte, pero lo que en realidad temen es perder la función que cumplías en su mundo psicológico. Cuando guardas silencio el tiempo suficiente, esa función deja de operar, y se ven obligados a buscar otra fuente, otra historia, otro escenario. Esto no es una victoria para ti, ni una derrota para ellos. Es simplemente la consecuencia natural de una estructura que ya no está siendo alimentada. De tu lado, el silencio abre otro camino, el camino de aprender a estar contigo mismo sin necesidad de reaccionar. Al principio, esto no es fácil.
Tendrás que enfrentar la sensación de vacío, de desorientación e incluso de culpa por no salvar algo. Pero justo en ese espacio, comienzas a reconstruir una sensación de seguridad interna, esa que antes buscabas inconscientemente al calmar a otros. Y cuando logras construir eso, ocurre una transformación muy clara. Ya no necesitas validación de estructuras que antes te hicieron daño. Ya no tienes que demostrar que tienes razón, que eres bueno, que vales. Empiezas a vivir más despacio, con más claridad y con más criterio para decidir a quién das acceso a tus emociones. Esto no es cerrarse, es madurar. El silencio, en este punto, ya no es una herramienta para lidiar con el narcisista. Se convierte en la base de una nueva forma de vivir, donde no te guía la reacción de los demás, sino tu solidez interna. Y haga lo que haga el narcisista, desaparecer, volver, cambiar de rol. Eso ya no te controla como antes, porque ya has salido del escenario donde todas las viejas obras solían representarse. Esta es la parte que pocos te cuentan. El silencio no hace que tu vida se vuelva ligera de inmediato, pero sí la hace real. Ya no hay relaciones que funcionen a base de tensión. Ya no sientes que tienes que adivinar, que defenderte, que corregirte para estar en paz. Y desde esa base, empiezas a atraer otros vínculos más lentos, más sanos, y que no te exigen sacrificarte para permanecer. Cuando sigues profundizando en este estado de silencio, surge un cambio sutil pero decisivo. Ya no esperas nada de ellos, no desde el rencor, ni desde una esperanza tenue, sino desde una separación muy consciente. Esta es la etapa en la que muchas personas que han sido manipuladas por narcisistas se sienten extrañas. Ya no tienen reacciones automáticas, ya no sienten la necesidad de explicar, ya no necesitan que todo esté bien como antes. Y es ese cambio, aunque no ruidoso, la señal más clara de que has salido de la órbita anterior. Araválido, araválidoso, araválido, araválidoso, 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 araválidoso. En esta etapa, el narcisista suele empezar a perder la paciencia, no porque se haya quedado sin tácticas, sino porque esas tácticas ya no producen resultados. Están acostumbrados a que con solo aumentar la intensidad, tú reaccionarás. Si hablan con más dureza, te duele. Si son más dulces, cedes. Si provocan más caos, apareces para poner orden. Pero cuando ya no entras en ese ciclo, ellos caen en un estado muy incómodo. Actuar sin recibir respuesta. Eso va en contra de todo lo que han aprendido sobre cómo sobrevivir en una relación. Puedes notar intentos muy extraños de reubicarse por su parte, mensajes ambiguos, conductas a medias, gestos que son tanto invitación como desafío, todo con un único fin: devolverte al estado anterior, ese donde tú tenías que adivinar, preocuparte, pensar por los dos, pero la diferencia más grande ahora es, ya no estás atrapado en descifrarlos. Empiezas a ver esas acciones tal como son, señales de un sistema que se está desestabilizando, no llamados a la conexión. Y cuando dejas de descifrar, ocurre algo importante. Tu energía regresa. Antes, gran parte de tu energía vital se consumía en predecir las emociones de otros, ajustar tu comportamiento para encajar y cargar con responsabilidades por inestabilidades que no te pertenecían. El silencio prolongado te permite recuperar, poco a poco, cada parte de esa energía. Pero luego, empiezas a sentir más claramente tu propio ritmo. Comes con más regularidad. No porque la vida de repente sea perfecta, sino porque ya no estás en estado de alerta constante.
Esto puede provocar que el narcisista reaccione de otra manera. Empiezan a sentir que te has vuelto extraño. Ya no eres fácil de leer, ya no respondes en el momento adecuado, ni en el rol esperado. Y cuando alguien ha construido su poder a partir de leer a los demás, el no poder leerte genera una gran inseguridad. Esa inseguridad no se muestra como una vulnerabilidad sincera, sino como intentos de retomar el control a veces sutiles, a veces bruscos. Sin embargo, en este punto, la diferencia está en ti. Ya no reaccionas desde el miedo a perder, sino desde la claridad de que no pierdes nada al no reaccionar. No responder no te hace más pequeño. No explicar no te hace estar equivocado. No entrar en el viejo diálogo no te hace insensible. Solo demuestra que ya no estás dispuesto a pagar con tu paz para mantener una estructura que nunca fue sana. Y justamente aquí, una verdad más profunda comienza a revelarse en ti. Te das cuenta de que lo más difícil de salir de una relación con un narcisista no es la persona, sino los hábitos dentro de ti. El hábito de reaccionar, el hábito de reparar, el hábito de demostrar tu valor a través del aguante. El silencio no solo expone la estructura manipuladora de ellos, también expone los mecanismos de autosacrificio que tú solías confundir con amor. Cuando permaneces el tiempo suficiente en ese silencio, comienzas a distinguir entre la empatía genuina y la responsabilidad impuesta. Te das cuenta de que no todas las tristezas ajenas necesitan que tú las resuelvas y que no todas las rabias necesitan que tú las calmes. Esto no es endurecimiento, es madurez emocional. La capacidad de trazar límites que nunca antes te enseñaron. Del lado del narcisista, cuando sus tácticas habituales ya no surten efecto, pueden pasar a otro estado, la retirada intencionada. No una retirada por respeto a tus límites, sino una forma de presión. Su silencio ahora no es sanador, sino un intento de control inverso. Esperan que el vacío te cause ansiedad, culpa, y que regreses a buscarlos. Pero la diferencia es, tú ya has experimentado el silencio de otra manera. Ya no lo ves como abandono, sino como un espacio seguro. Y eso es lo que hace que ya no puedan definirte. No reaccionas como víctima, ni como adversario. Simplement, no participas. Eso rompe todos los guiones conocidos. No hay clímax que ellos puedan dirigir. No hay conflicto en el que puedan ser el centro. No hay reconciliación donde puedan ser el salvador. Solo hay un vacío que no saben cómo llenar. Tú, en ese vacío, comienzas a construir algo muy diferente. Una sensación de autonomía. No una autonomía rígida, sino la capacidad de estar contigo mismo, con tus emociones, sin necesitar que otro las valide. Empiezas a confiar en tu experiencia, a creer que lo que sientes es suficiente, sin necesidad de ser confirmado por otro, a entender que los límites no necesitan ser comprendidos para tener valor. Esta es la etapa donde muchas personas empiezan a mirar todo su recorrido con otros ojos. Ya no solo ven dolor, sino también lecciones profundas sobre lo que han entregado para ser amadas. Y en esa mirada no domina el resentimiento, sino una lucidez muy serena. Has vivido más para otros que para ti mismo. El silencio, en este momento, ya no es una acción deliberada, se convierte en un estado natural. Ya no necesitas recordarte, no reacciones, porque ya no hay nada que te impulse a reaccionar. Los mensajes, si es que siguen apareciendo, ya no tocan tu sistema nervioso como antes. No porque seas más fuerte que ellos, sino porque estás en otro nivel de conciencia. Y desde ese nivel, comienzas a entender algo muy importante. El narcisista nunca pierde realmente el poder
cuando discutes con él. Solo lo pierde cuando ya no necesitas de él para saber quién eres, cuando ya no te reflejas en sus reacciones, cuando ya no defines tu valor en función de que se quede o se vaya. Esto no es el final de la historia, sino una transición muy importante antes de que comience un nuevo capítulo. Un capítulo donde las relaciones ya no se basan en la tensión y los roles, sino en la presencia y el respeto. Pero para entrar en ese capítulo, necesitas recorrer por completo el camino de este silencio, no como estrategia, sino como un rito de salida de lo viejo. Y si hay algo que debe subrayarse aquí, es esto: tu silencio no destruye a nadie, simplemente pone fin a que sigas cargando un rol que nunca te perteneció. El resto, las reacciones, las escaladas, los intentos de retener o de descartar, son solo consecuencias naturales de una estructura que se había acostumbrado a existir gracias a ti y que ahora debe sostenerse por sí sola. Cuando llegas a este punto del camino, sucede algo muy importante que pocos reconocen a tiempo. El silencio deja de estar dirigido hacia el narcisista y empieza a dirigirse hacia ti. Antes, el silencio era una elección consciente, a veces forzada, a veces repetida como un recordatorio, pero en esta etapa se convierte en un estado natural, como cuando ya no tocas el fuego, no porque temas quemarte, sino porque comprendes su naturaleza. Ya no necesitas demostrar que te has ido. El hecho de que ya no estés es la respuesta completa. Es justo aquí donde muchas personas comienzan a experimentar una sensación extraña, paz acompañada de vacío. No un vacío de pérdida, sino un vacío por no estar ya lleno de dramatismo. Te das cuenta de que, durante mucho tiempo, tu vida emocional estuvo definida por la tensión, la espera, la inseguridad y una esperanza frágil. Cuando todo eso desaparece, la mente necesita tiempo para reaprender a existir en calma, y esta es una etapa que fácilmente puede ser malinterpretada. Muchos creen que aún no han sanado, cuando en realidad su sistema nervioso está aprendiendo de nuevo qué significa estar a salvo. Mientras tanto, del otro lado, el narcisista no entra en este proceso. No se adentra en el silencio para reestructurarse interiormente. Entra en el silencio como un vacío que necesita ser llenado, y cuando tú ya no eres quien lo llena, se ve obligado a buscar otra forma. Esto explica por qué, en esta etapa, puedes escuchar historias sobre alguien nuevo, una nueva vida, una mejor versión, que muestran hacia afuera. Pero entiende esto esencial: no es una continuación de ti, sino una evasión de sí mismos. Cuando ya no estás ahí para reflejar, necesitan construir rápidamente otra fachada para no derrumbarse en su propio vacío. Lo importante es, ya no necesitas observar, comparar, ni interpretar eso, porque si antes te sentías atrapado en entenderlos, ahora la lección ya no está ahí. La lección está en comprender por qué te quedaste tanto tiempo en una estructura que te exigía encogerte constantemente. Y justamente en este silencio prolongado, comienzas a ver con claridad los puntos ciegos de antes. Cómo confundiste aguantar con amar, cómo creíste que si eras lo suficientemente paciente todo cambiaría, cómo asumiste la responsabilidad por emociones ajenas como si fuera tu deber moral. El silencio ahora funciona como un nuevo espejo, pero esta vez dirigido hacia ti, ya no para señalar errores, ya no para culparte, sino para ver todo el recorrido con honestidad. Empiezas a entender que no fuiste ingenuo por quedarte, solo operabas desde un viejo patrón, el patrón de buscar valor a través de ser necesitado. Y al reconocer eso, ocurre un cambio muy profundo. Dejas de condenarte a ti mismo. Este es un giro crucial porque sin él, el silencio solo se queda en el plano táctico. Pero cuando dejas de culparte,
El silencio se convierte en liberación. Ya no necesitas forzarte a ser fuerte. Te permites reconocer que dolió, que tuviste esperanza, que hubo decepción. Pero ya no usas esas experiencias para definirte. Ya no necesitas probar que lo superaste. Simplemente ya no estás allí. Y es justamente en este momento cuando el poder real comienza a estabilizarse. No un poder que hace temer a los demás, sino un poder que te impide ser fácilmente alterado. Empiezas a elegir con total claridad quién tiene acceso a tus emociones y quién no. Ya no explicas tus límites, vives tus límites. Ya no necesitas que otros comprendan tu pasado para que respeten tu presente. Este es un cambio muy sutil, pero transforma por completo la manera en que entras en futuras relaciones. Si lo observas desde esta perspectiva, verás que el narcisista no pierde porque tú guardes silencio. Pierde poder porque tú ya no participas en el sistema del que dependía para existir. Y tú no ganas porque ellos se derrumben o no. Ganas, si es que podemos llamarlo así, porque ya no necesitas ningún resultado de su parte para seguir viviendo tu vida. Cuando ya no esperas que cambien, que pidan perdón o que se den cuenta de algo, entonces te has ido de verdad, aunque ellos sigan apareciendo en alguna historia de alguien más. Llegados a este punto, el cuerpo del camino se cierra con una verdad muy clara. El silencio no es una huida, es una elección madura. Huir es marcharte, pero seguir cargándolos en tu mente, en tus emociones, en cada decisión. El silencio, en su sentido más pleno, es cuando te vas y dejas todo en su lugar, sin negar, sin distorsionar, sin romantizar, simplemente reordenando. Y si hay algo que deba subrayarse en este cierre, es esto. No naciste para ser el sistema regulador emocional de nadie. No tienes la obligación de reaccionar para que otro sienta que existe. No necesitas sacrificar tu paz para que una relación siga funcionando. Cuando guardas silencio, no desapareces. Regresas. Regresas al ritmo de tu propia vida, a tus propias emociones, a un espacio interior que ya no está ocupado por otros. Ese silencio, después de todo, ya no tiene la forma de una reacción ante el narcisista. Se convierte en la base de otra forma de vida. Una vida en la que ya no necesitas forzarte para ser amado, ni sacrificarte para quedarte, ni vivir dentro de estructuras que te hacían olvidar quién eres. Y cuando te mantienes firme en ese lugar, cualquier próximo movimiento de su parte, por impactante que sea, ya no tiene fuerza suficiente para arrastrarte de vuelta, porque tú saliste del juego hace mucho tiempo. Al cerrar este recorrido, lo más importante que debe ponerse en su justo lugar no es cómo reaccionó el narcisista, cómo escaló la situación, ni qué tan impactante fue su desenlace. Todo eso, en última instancia, no son más que consecuencias. El verdadero valor de esta historia reside en un desplazamiento silencioso pero decisivo. Dejaste de romper el silencio para sostener una estructura que nunca fue construida para la paz. El silencio, en este contexto, no es evasión ni un juego de poder invertido. Es el momento en que dejas de participar en un sistema que operaba con tensión, reactividad y obligaciones emocionales unilaterales. Cuando ya no respondes, no estás abandonando a nadie. Solo estás devolviendo a cada quien la parte de responsabilidad que le corresponde. Y precisamente en ese instante se restablece un orden verdadero. Quizás, en algún lugar, el narcisista continúa su historia. Sigue probando nuevos papeles. Sigue buscando nuevos espejos. Sigue construyendo superficies que aparentan estabilidad. Pero eso ya no es algo que necesites observar ni interpretar, porque la libertad psicológica no proviene de ver al otro cambiar, sino de
ya no necesitar que cambie para estar en paz. Cuando dejas de vivir en el ritmo de reacción de otros, comienzas a vivir en el ritmo propio. Lo más profundo que trae el silencio no es la sensación de victoria, sino la sensación de ya no tener que demostrar nada, no demostrar que tenías razón, no demostrar que fuiste herido, no demostrar que mereces amor o respeto. Comprendes que tu valor no depende de si alguien aún te necesita o no, sino de si tú sigues sacrificándote para ser necesitado, y desde ese punto entras en otro espacio de la vida, donde las relaciones ya no se sostienen sobre la tensión para mantener el vínculo, ni necesitan dramatismo para sentirse significativas. Te vuelves más selectivo, no porque te cierres, sino porque ahora conoces bien el precio de abrirte en el lugar equivocado. Escuchas más, pero ya no absorbes todo. Empatizas, pero ya no te sacrificas. Estás presente, pero ya no te pierdes a ti mismo. Aistri, si hubiera que encapsular todo este recorrido en un solo mensaje, sería este: tu silencio no termina su historia, pero sí inicia tu vida de una forma distinta. Una forma de vivir que ya no se guía por la reacción, que ya no está atada a contratos psicológicos jamás firmados y que ya no te arrastra de vuelta a papeles que ya han caducado. Y entonces, cuando te mantienes firme en ese nuevo espacio, descubres que lo más impactante no fue el siguiente paso del narcisista. Lo verdaderamente impactante fue esto: guardaste silencio, y tu mundo no se derrumbó, sino que se volvió más tranquilo, más claro y más libre que nunca.